ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Hola, soy Juanjo Torres, emprendedor, cofundador de Driving y miembro del Consejo Alumni de la Cátedra de Cultura Empresarial, desde donde hemos promovido el podcast de la Cátedra ADN Emprendedor. La Cátedra es un entorno de la Universidad de Valencia dirigido a los jóvenes emprendedores, donde pretendemos inocular la cultura empresarial en los empresarios. En este podcast vamos a entrevistar a grandes empresarios valencianos para lograr que motiven a los universitarios a emprender. Nuestro primer entrevistado va a ser don Carlos Pascual de Miguel, es el presidente de la cátedra y muchas más cosas que vamos a descubrir en la entrevista. Bueno, Carlos, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Juanjo. Carlos, eres el presidente de la Cátedra de Cultura Empresarial, que es quien nos ha permitido crear este podcast y estar aquí hoy. Eres muchas más cosas porque leyendo tu biografía es casi imposible decirlo todo lo que has hecho y de eso hablaremos. Pero bueno, empezaremos por tu profesión, que fue notario. Tú fuiste un notario que según he leído, eras el que más firmaba de España, el notario mayor del reino. Bueno, es difícil saberlo, pero sí, tuve una notaría importante, pero siempre valenciana. Y además, el escalafón de notario tiene varias formas de ascender. Y yo gané notaría de primera pronto, porque hice procedimiento de notarios y tenía mucha capacidad de ascender. Pude irme a Madrid relativamente pronto, y Madrid para entonces, y sigue siendo un poco para notariado, era como el culmen de la carrera. Y opté por quedarme en Valencia porque la verdad es que la valencianía siempre ha influido mucho en mi ánimo y en mi trayectoria vital. Notarios hay muchos, poder crecer, escalar, como se diría en nuestro mundo, para llegar a ser una notaría tan importante que firma tanto, pues bueno, tiene ese rasgo de emprendedor, ¿no? ¿Qué te diferenciaba a ti del resto? No, yo creo que tienes razón. Es decir, yo monté la notaría de Valencia pues como concebía que debía servirse al público en general a través de la clase notarial. Y organicé una notaría como me surgió, pero cuando la tenía organizada, que fue creo clave de la buena notaría que tuve, me di cuenta que había creado una empresa. O sea que fue un poco darme cuenta luego, porque efectivamente la creé por departamentos, directores de departamentos que tenían cierta separación en su trabajo, con unas coordinaciones, con áreas distintas, con una mentalidad de que el cliente debía ser siempre bien atendido. Bueno, pues no darte el rollo de cómo enfoque el despacho, pero me di cuenta que efectivamente, y de hecho, si a mí poco después me admitieron en AVE, que fui el primer profesional que entró en AVE, AVE pues hace muchos años, y AVE entonces tenía, pues no lo sé exactamente, pero 40, 50 miembros. Fue precisamente pues porque hubo gente que, aparte de mi modo de pensar, y que la clave de AVE al final no es lo que eres, sino lo que piensas y lo que aportas, pues pensaron que efectivamente tenía clara mentalidad o visión o estructura empresarial. Y luego ya vinieron más despachos profesionales, pero realmente era una empresa. Aunque la palabra empresa con la notaría juega mal, porque un notario no tiene por qué pensar en empresario, pero en tanto en cuanto una notaría es un servicio prestado al público, pues las estructuras empresariales funcionan bien. Eso es una de las cosas que más me sorprenden de ti, porque eres un notario, es una profesión liberal, nadie está pensando cuando piensas en empresarios en un notario, ¿no? Pero a ti los empresarios te han visto como un igual, tanto es así, bueno, fuiste el primero, como comentas, en AVE, pero no solo, te llegaron a ofrecer ser presidente de AVE, creo haber leído en algún sitio. Entonces, eso es verdad, sí. Es curioso que los empresarios de grandísimas empresas están viendo en ti esos rasgos empresariales. ¿Qué rasgos son esos? Yo acepté el cargo fue primero porque mi notaría, yo siempre digo, la notaría, haciendo un símil empresarial, el horno de la fábrica es el notario. Todo el mundo tenía que firmar delante de mí, y yo he sido siempre muy riguroso en cumplir los deberes notariales. Y por tanto eso me imposibilitaba para poder aceptar un encargo como ese. Pero luego,
porque teniendo de alguna manera estructura empresarial, yo no tenía mentalidad empresarial, yo tenía mentalidad y además muy marcada, una mentalidad notarial, como un gran servicio al derecho, a la justicia, a la objetividad, que es clave en el notariado, al asesoramiento, y por tanto no tenía mentalidad empresarial. Y luego tampoco era visto por la sociedad como empresario, con lo cual, pues bueno, siempre esas dos razones, y la tercera sobre todo, que si algún día, como en aras de la presidencia, hubiera hecho algún gesto, alguna acción, alguna manifestación que no hubiera gustado, me hubieran dicho, pues ese no es empresario, ¿qué tiene que opinar aquí, no? Pero bueno, sí, me lo ofrecieron, y cuando dije que no, al cabo de un tiempo volvieron a insistir y sí dije que no. Pero dije que no, de alguna manera con un gran admiración por AVE, o sea, no por ninguna razón. Sí, siempre has estado activo ahí. Al mismo tiempo, todos esos empresarios que conforman el patronato, bueno, a lo mejor no es muy formal lo que voy a decir, pero yo creo que... Es una asociación, ¿no? AVE no es fundación. Perdón, estoy hablando ahora, asociados. Discúlpame, del patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial, sí. que reúne a muchos de los que están presentes en AVE, a otros. Yo no sé si, como digo, es formal decirlo, pero creo que están todos ahí un poco gracias a ti. Tú has sido el que has unido, has sabido seducir... En la cátedra. Ahora ya nos hablamos de la cátedra. Ahora vamos a hablar de la cátedra. Has sabido lograr que todo ese compromiso de un montón de grandes empresas y empresarios, ¿cómo se logra eso? Yo no, sin falsas modestias, quiero decir, yo no me atribuyo ningún mérito especial, nada más que tener una idea, como he tenido otras en la vida que no han funcionado, y esta pues funcionó y ha funcionado bien y ha crecido por sí misma porque la idea en sí misma vale. Y al final, como había un jurista, Valle de Goytisolo, que decía que una de las razones fundamentales para saber si algo funciona es el arraigo. Al final, efectivamente, cuando una cosa lleva 25 años como ahora, señal de que ha funcionado y que valía la pena, ¿no? Y ojalá sobreviva mucho tiempo más. Y entonces, yo no fui... Pensé la idea venía justificada por un contexto en el que nos movíamos, donde en general en España, pero en Valencia en particular, porque Valencia, como esta ciudad, es una ciudad intermedia, suficientemente grande para algunas cosas y suficientemente pequeña para otras, pero había un distanciamiento muy grande de la sociedad en general con su universidad. Y los alumnos de la universidad tenían muy poca vocación universitaria, muy poca, y sobre todo no tenían pretensión o proyecto empresarial. De hecho, la famosa, digo famosa porque fue muy conocida, y se reiteró mucho, encuesta que alguien debió hacer, las encuestas me fío relativamente, pero alguien debió hacerla, de que de cada 5 estudiantes de la Universidad de Valencia, 3, no sé si eran 3 o 4, pero creo que eran 3 querían ser funcionarios. Es decir, de alguna manera demostraba que la universidad y el emprendimiento estaban muy lejanos. Y sobre esa idea pensamos que lo mejor era acercar los dos mundos, y sobre todo que el empresario persona física, y por eso hablaba antes de la singularidad de Valencia, porque aquí casi todos los empresarios son personas físicas. En otros mundos más amplios o más grandes, las empresas son todas de profesionales, de ejecutivos. Aquí es que hay nombre y apellido en casi todas las empresas. Y ese carácter personalista es bueno para unas cosas, a lo mejor no, para otras no tanto, pero para ejercer funciones ejemplarizantes, para transmitir pasiones empresariales, que es lo que intentamos que se hiciera, y yo creo que en parte se consiguió, se está consiguiendo, era llevar a los empresarios al entorno universitario. Entonces creamos la cátedra. Al principio no sé cuántos patronos debieron ser, como 20 o 20 y tantos, y luego ya fuimos ascendiendo, porque la cátedra fue teniendo éxito y entonces ella misma generaba nuevos programas. Y esos nuevos programas que surgían, pues también hay que requerir más gente, porque una de las cosas que significa claramente para el patrono de la cátedra es el ser activo, el ser copartícipe de las acciones que allí se realizan. No hay en la cátedra, ahora somos 50, sobre en torno a 50, porque no queremos ser más, porque precisamente por la razón que voy a alegar. Ni los propios patronos quieren, ni nosotros queremos que los patronos sean pasivos. Ahí en la cátedra no se está por estar, se está por aportar, por implicarse, y por tanto hace falta tener programas para que todos los que estén allí de alguna manera pues participen. El último año, último curso, porque ahí hablamos de cursos,
de 52 de 53 patronos, 43 o 44 han participado activamente en todos los programas, y eso para nosotros sí que es un éxito. Que es algo que desde aquí hay que poner en valor, es decir, que los alumnos de la Universidad de Valencia pueden ir a la cátedra y van a poder tener un contacto directo en cursos, que como dices tú hay cada vez un abanico mayor, un contacto directo con estos empresarios de grandes empresas que en una circunstancia de cercanía brutal te están explicando sus testimonios, sus vidas, sus dudas, que yo como alumni muy activo he estado en muchos de estos cursos y es que es algo que sorprende. Yo creo que es un gran desconocido de la universidad, la cátedra, porque si se supiera lo que verdaderamente está pasando ahí, yo creo que habría habría que hacer procesos de selección difíciles para estos cursos. A mí estoy muy contento de lo que es la cátedra por el esfuerzo de muchos, pero desde luego la cátedra pone de manifiesto muchas cosas. Primero, que la calidad personal del empresariado valenciano en general es magnífica. Y AVE, por ejemplo, lo que pretende es defender la calidad del empresario, el prestigio del empresarial. Pero creo que se lo merece. Es decir, los empresarios que vienen a la cátedra vienen llenos de generosidad. Aportan dinero porque pagan una cuota por el hecho de formar parte de la cátedra. Con esos fondos la cátedra, pues lógicamente, realiza servicios o prestaciones. Pero sobre todo entregan con gran generosidad tiempo, esfuerzo y mucha ilusión. Y eso hace que un grupo de seleccionados de alumnos, del entorno de 40 o 45 cada año, pues tengan ese contacto personal que tú decías con los empresarios, personas físicas. Y 25 años son muchos para este mundo, para otras cosas no tanto, pero hay que echar la vista atrás y pensar lo que era la universidad y su relación con la empresa y con la sociedad en general hace 25 años, y porque no nos da tiempo para contar anécdotas o cosas, pero el mundo estaba súper distanciado, ya está, desconfiaba un mundo del otro. Ahora es todo lo contrario, pero los alumnos, que son del orden de los 40 o 45 cada año, los que seleccionamos como máximo, y por tanto ya es un éxito que de alguna manera te seleccionen, están dando también una implicación que motiva a su vez al empresario. El empresario, cuando ve a esos alumnos, se considera como muy exigido por ellos mismos y al mismo tiempo muy satisfechos. Y luego, en general, a la clase humana a todos nos gusta enseñar. Es que enseñar tiene un poder de seducción, de autoseducción muy importante. Puede tener un componente de vanidad, pero es una vanidad productiva, aceptable, sí. Al contrario, valorable. Es decir, y el enseñar es estupendo. Y por tanto, fue una buena idea, pero que los componentes que esa idea puso en contacto funcionaron por sí solos y se coaligaron muy bien, con lo cual al final la cátedra ha sido cuestión de dirigirla, no de nada más. Ha funcionado bien porque la idea era buena. Tu vinculación con la universidad pues se encuentra en la cátedra, pero no solo en la cátedra. Durante muchos años fuiste el presidente del Consejo Social. Para empezar, te preguntaría, ¿puedes contar qué es el Consejo Social? Que es el Consejo Social desconocido, creo. Pues yo pretendo que queda cada vez menos, pero yo fui muchos años presidente del Consejo Social. Primero porque fui nombrado bajo una normativa legal, la sustituyeron y por tanto me pusieron en una cuenta a cero, y aunque intenté alguna vez, mi turno debía haberse ya terminado, pues no me dejaron y continué bastante tiempo, con lo cual y en un momento además donde la universidad y la administración pública pasaban etapas difíciles, sobre todo porque había una deuda de la Generalitat con la universidad de mucho dinero, y eso de alguna manera condicionaba muchas cosas, aparte de otras cosas que si queréis comentamos. Pero el Consejo Social es un órgano universitario, eso es lo más importante, no es un órgano externo, es un órgano que forma parte de la estructura universitaria, está creado por la ley de educación y luego pues la ley de consejos sociales y tal. Y tiene muchas funciones. Unas de tipo interno, que miran hacia adentro, y la más importante es que aprueba los presupuestos y ejerce un control de legalidad y de regularidad del funcionamiento de la universidad en determinados ámbitos, y tiene que prestar su autorización para muchas de las acciones que la universidad ha adoptado ya en sus órganos de gobierno, pero tiene que pasar por la última aprobación del Consejo Social. Y luego hacia afuera. Y hacia afuera es el órgano fundamental de conectar a la universidad con su entorno social y empresarial propio. Al mismo tiempo, por tanto,
también pues captar o favorecer, porque captar quizás sea excesivo, pero favorecer apoyos a la universidad, aproximaciones a la universidad, del mundo empresarial, las asociaciones, de coordinar esos dos mundos. Y esa es la doble misión en términos generales. Lógicamente luego pues las particularidades del día a día son muy complejas pero ahora tienen dentro del entorno universitario se conoce muy bien porque el Consejo Social manda entre comillas mucho, y la universidad siempre ha tenido, en el tiempo que ya ha estado, siempre una gran deferencia y un gran respeto por su Consejo Social. ¿Qué es para ti la Universidad de Valencia? Porque le has dedicado mucha energía en tu vida. Pues la Universidad de Valencia para mí, yo tengo un gran cariño por la Universidad de Valencia, a lo mejor es excesivo, porque llega un momento que al final la quiero tanto que cuando el Consejo Social tendría que ser muy imparcial, o por lo menos muy equidistante, quizás sea la palabra más que imparcial. Y es verdad que la gente de mi generación teníamos el concepto que la universidad se acababa cuando nos íbamos. Había gente que quería continuar su carrera universitaria, hacía su doctorado, su tesis, y optaba a catedrático, a profesor titular, a lo que fuera, porque han cambiado las denominaciones de los profesores. Cuando el Consejo Social, cuando me proponen siempre el Consejo Social, me di cuenta, lo que era una realidad palpable, que yo quizá debía estar un poco ofuscado por lo que hacía. La universidad no se termina nunca, te sigue a lo largo de toda tu vida. Porque claro, la universidad, con la famosa triple hélice, pues no solamente tiene docencia, tiene investigación y tiene transferencia de conocimiento. Y la transferencia de conocimiento en un entorno, sobre todo en colectividades como la valenciana, mediana, pequeña y con industrias pequeñas de tamaño en gran parte, y luego también muy sectorializadas, porque aquí los clústeres de producción empresarial están muy delimitados y hasta ubicados geográficamente muy en territorios muy concretos, pues la influencia de la universidad en esos ámbitos es muy, muy importante. Y realmente hoy en España, donde se investiga poco, muy poco en realidad, aunque se investiga poco, aún es peor el dato a ese presupuesto nacional de investigación, lo que aporta la empresa privada, lo que aporta el dinero público. Casi todo es dinero público. Y eso pues es un tema que tenemos que ir lógicamente cambiando, porque si los países no investigan, el tiempo les pasa factura. Y la universidad, el conocimiento en general, hoy está en la universidad y sigue estando en la universidad. Y es muy importante que los catedráticos tengan también ese concepto y esa responsabilidad que no se le va a exigir nadie. O sea, quizás se la van a exigir ellos mismos, de que tienen también que aportar a la sociedad todos los que ellos puedan investigar. Y la Universidad de Valencia es una grandísima universidad. Es decir, el famoso ranking de Shanghái, que aunque tenga sus peculiaridades, algunas pues chocantes, como que valora si tienes muchos premios Nobel o no, cosa que a nivel de España pues hoy es inaccesible, y eso nos baja, pero está dentro siempre entre las 200 y 300 mejores del mundo, con lo cual solamente hay 3 como mucho en España, siempre la que está, una de Madrid, la de Barcelona y la Universidad de Valencia acto seguido, ¿no? Es una universidad global, que a mí me gusta la palabra, quizá, donde todas las áreas de conocimiento están ahí incluidas. Y esas universidades son muy peculiares. Las grandes universidades, la Complutense, la Sorbona, las universidades de Roma y tal, esas universidades no solamente generan un gran poder de investigación y de conocimiento, sino también de generación de intelectualidad. Y esta universidad tiene un área muy técnica, emprendedora, económica, la medicina, derecho, pero es que luego tiene toda el área donde las ideologías, hay muchas ideologías, algunas extremas, para algunos aceptables, para otros inaceptables, pero una sociedad casi imprescindibles, aunque sean a veces un poco descartables, solo conviven en el ámbito universitario. La sociedad ya no tiene hueco para sobrevivir. Y esas minorías están todas siempre en las grandes universidades. Y eso a su vez, a mi modo de ver, es grande, pero al mismo tiempo, pues bueno, condiciona a veces la imagen externa de estas universidades. Tu compromiso con la universidad es evidente a lo largo de tu biografía, pero te has comprometido con más causas, más cosas. Lo que la gente que habla de ti o escribe sobre ti es ¿cómo lo llaman? La sociedad civil. Uh-huh. Eres como si se asocia mucho con tu compromiso con la sociedad civil.
eres una persona que podrías haberte acomodado, un profesional de éxito, pero no, te has metido en todos los berenjenales intentando apoyar causas, crear cosas. Yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿Tú en qué momento dices, tengo esta capacidad? O sea, descubres tus dones y dices, con un gran don uno tiene una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué te sentiste? Tengo esto de especial, tengo, no sé, don de gentes, tengo capacidad de relacionarme, sé ganarme el respeto de los demás. No lo sé, ¿qué descubres en ti y dices, es que yo puedo poner esto al servicio de causas, ¿no?, más grandes que yo mismo? No, desde luego no fueron esos argumentos, porque de alguna manera esos argumentos, de verdad que no pensé que tenía yo capacidad para liderar nada. Uno tiene una... A veces, y mi vida en particular ha estado regida por ideas simplistas. Lo que pasa es que las ideas simplistas, cuando las pones en funcionamiento, ellas mismas van reuniendo entornos a veces complejos o variados, pero no. Yo aquí estaba, yo hace muchos años, que hay una clasificación que no sé si vale o no vale, que siempre he pensado en la teoría que la vida se divide en 3 tercios. Hasta los 30, hasta los 60 y hasta los 90. Obviamente, por la cuenta que me trae el tercer tercio me importa ahora bastante, pero es un tercio pues, que puede durar más o menos. Y esto el otro día el biólogo Otín, que es un asturiano, hablaba también de la teoría de los 3 tercios y me gustó porque esa era una teoría que yo hace tiempo que pensaba en ella. Los primeros 30 años, 3 tercios sirve para aprender. Uno aprende, fundamentalmente aprende. Se divierte también, aprende, ahí está la niñez. El segundo tercio sirve para luchar cada uno por lo que quiera, pero también para dar. Porque es el donde uno de alguna manera está en el culmen casi de su vida externa. En donde cómo se le ve a los demás se produce fundamentalmente en el segundo tercio. Y está para luchar, pero para dar. Y el tercer tercio es donde uno ya empieza a perder cierta imagen y es un tercio para vivir, para disfrutar y para enseñar. En el tercer tercio se enseña pero se enseña, no hace falta que vayas a la universidad a enseñar, es que uno casi va como dando lecciones sin darse cuenta, o de alguna manera te preguntan cosas. Pues, por eso yo creo que esos 3 tercios en mi caso funcionaron. Quiero decir, yo hasta los 30 años con las exposiciones y tal estuve aprendiendo. Fundamentalmente aprendiendo. Sí, bueno, me casé y tuve hijos, pero aprendiendo. Del 30 a 60 fue cuando vino la lucha, pero el esfuerzo. La palabra lucha quizás es un poco arrogante, por el esfuerzo. Pero el esfuerzo de inercia, de que intentas hacer las cosas bien. Y de verdad, tampoco pensando que vas a tener como respuesta económica o de otro tipo, sino quizá la propia satisfacción personal. Decía el otro día a ti que en esos tercios, en el segundo tercio, él dice que más que la felicidad le gusta hablar ¿cómo se decía? Del bienestar emocional. Uh-huh. Y decía que él encontraba el bienestar emocional entre razones fundamentales en el estudio. Y él decía, jamás he dejado de ser feliz estudiando. Creo que tiene razón. Luego decía que también era muy importante la curiosidad. Y creo que la curiosidad también produce mucha satisfacción, mucha emoción, mucho bienestar emocional. Y la tercera vía que él encontraba en ese segundo tercio era el dar a los demás, en la empatía. Bueno, pues todo eso yo lo estoy ahora razonando es post facto, si te puede haber ocurrido. Yo no actuaba porque creía actuar ahí ni pretendía nada. Y por tanto, simplemente es verdad que al principio, en esos primeros años de esfuerzo de lucha, me ofrecieron cosas, algunas relevantes, algunas de cierta relevancia, sobre todo era joven, y dije que no. Y de pronto algo me levantaría aquel día y dije, bueno, no puedo decir a la sociedad que no, porque sí me ha parecido que hay 2 posturas igualmente descartables. El trepa, que quiere estar siempre en todos lados, o el escaqueado habitual. Y este aún me preocupa más que el anterior. El escaqueado, el que no tengo tiempo, u otros lo harán mejor que yo, para decir que no a todo, me parece que sobre todo una sociedad como la valenciana, que es una sociedad, como digo antes, pues bastante doméstica, donde al final las personas que tenemos algún tipo de influencia o organizamos o movemos a masas pequeñas o grandes, depende de cada uno, lógicamente tenemos que estar pensando también en que servimos para eso. Y cuando los demás nos lo reclaman, pues uno no tiene por qué sentirse que es estupendo o que es mejor o que es líder, no, simplemente hace un acto de servicio y eso es lo que yo he hecho, actos de servicio.
Que no son pocos. Tú has estado representando a los notarios en Europa, que también debió ser otra etapa curiosa de tu carrera, imagino. Sí. Pero bueno, en este tercer tercio, pues supongo que tienes una oportunidad de observar tu legado, ¿no? Viendo yo tu biografía desde fuera, una parte de tu legado evidente, la de la universidad, que ya la estamos tratando, pero siempre este punto de la relación de Valencia con Madrid. Es como que también es muy Carlos Pascual en mi mente eso. Está la Fundación Conexus, que también trabaja, ¿no?, precisamente en esa línea, y que tú has sido una persona también fundamental ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el tema entre Valencia y Madrid? ¿Es la infrarrepresentación de Valencia, la poca influencia que tiene Valencia en relación al Estado? Es una relación compuesta, como ahora está de moda decir. El Estado español no está compuesto, pues esta es una relación compuesta, es decir, que admite muchos ámbitos para mirarla. El ámbito económico sería una cosa, el ámbito social sería otra, el ámbito político sería otra, por tanto no es fácil contestar a la pregunta. Lo que sí que quiero decir, por empezar por lo fácil, es que la relación Madrid-Valencia es una relación natural, espontánea y casi obligada, casi se produce por sí sola, a pesar de que hubiera gente que la quisiera o hay gente que la quiera entorpecer, porque es la salida natural del puerto de Madrid, porque estamos la ciudad más grande más próxima, porque hay un arraigo de muchos años, es una relación natural. Luego lo que hay que hacer es entenderla y mejorarla y bueno, de alguna manera propiciarla. Dicho eso, bueno, pues es verdad que los valencianos nos quejamos, y creo que un cierto motivo, de que durante muchas etapas hemos sido un poco, iba a decir ninguneados, no sé si la palabra pega, pero no me sale otra de repente, como peor tratados o peor reconocidos de lo que nos merecíamos. Y sin embargo hay grandes valencianos a lo largo de la vida política y social y económica y financiera que han triunfado en Madrid y han sido además claves en el desarrollo de España en general, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí hay que actuar sin falsos complejos. Yo ya te digo, pude ser notario de Madrid cuando tenía 30 años y aquí me jubilé a los 70 y mi vida estaba aquí. Pero mi hija vive en Madrid, y bueno, mi nieto tiene los uniformes del Madrid y el uniforme del Valencia, esto porque se lo he comprado y hay partidos en Madrid con los amigos, se pone la equipación del Valencia, o sea que y eso es un poco lo que hay que llevar. También yo creo que sin falsos complejos. Teníamos fama de que antes los políticos valencianos, cuando pasaban de Montilla a Palancar, se olvidaban de dónde procedían, pero bueno, yo creo que eso ya no es del todo así. Y en esta relación Valencia-Madrid, ¿crees que para un emprendedor es más fácil emprender en Madrid que emprender en el ecosistema valenciano? Yo no sabría muy bien qué contestarte. En principio, si hablamos del gran emprendimiento, sí, porque en Madrid la empresa en general es mucho más grande, tiene muchísimo más tamaño y por lo tanto tiene más capacidad de absorción. Pero también hay más batalla, hay más lucha y hay más competencia. Pero el gran emprendimiento sería en un grado de emprendimiento también más desarrollado. Para el emprendimiento individual, para el emprendimiento de nuestros jóvenes, creo que Valencia es mejor que Madrid. Aquí tiene un contacto personal, como antes hablábamos de la cátedra, que Madrid no va a tener. Como mucho va a tener contacto con rangos segundo, tercero, cuarto de ejecutivos de la empresa madrileña. Aquí está, la Cátedra de Cultura Empresarial tiene un programa de mentorización, donde la conexión es personal con el empresario, que a mí me gusta a veces para sintetizar a quién me refiero, sin que tenga mucho rigor en la expresión, para el empresario que firma las pólizas, que al final ya no sé si hay pólizas personales, pero por si acaso, con el alumno que acaba de terminar su curso, su carrera, donde está todavía sin saber a quién llamar, ni dónde mirar, ni cómo. Normalmente el curso de mentorización ya son gente que tiene unos años de proyecto empresarial en marcha, ¿no? Y está facturando, aunque sean pocas cantidades. Pero esa conexión que tiene, ese llamar por teléfono, que es lo que está ocurriendo en la cátedra, que después de estar un año mentorizando, el empresario y el mentorizado, el
el mentor y el mentorizado siguen teniendo conexión personal y de vez en cuando se llaman y quedan para tomar un cafetito y le dice que cómo va la empresa. Eso en Madrid no se va a producir nunca. Y eso, tener la mentalidad de verdad del emprendedor, porque además esa persona a que estoy refiriendo empezó en muchos casos en Valencia, en un número de empresas de Valencia desde la nada, de familias de otra procedencia, agrícola generalmente, o de o comerciantes, pero ha crecido, ha fracasado, se ha caído, se ha levantado y tiene mucho que aportar. Yo creo que es un gran lujo para el emprendedurismo en Valencia. Yo te lo puedo decir desde dentro. Yo hice el curso de mentores para emprendedores hace ahora 10 años, porque lo celebramos recientemente, y a mí me han atendido en sus empresas Vicente Ruiz de RNB, claro, para aconsejarme de cosas, Víctor Bertolín de Zumex, me han recibido en Geanología. Una curiosa era que en Consum pude enviar mi primer contrato de alquiler de una clínica para que me revisaran el contrato, ¿sabes? Si todo era correcto. El abogado de Consum, ¿no? Que lo he pensado con perspectiva, es un poco surrealista. Pero sí, o sea, tienes un acceso directo a este perfil de ejecutivo, como dices tú, de CEOs, que no creo que sea muy sencillo. Es un gran lujo, de verdad, el contacto del emprendedor directamente con el alumno y además la cátedra estamos celebrando hoy el Kit por ser empresari, que es el curso matriz, pero luego tenemos el Yo voy a ser empresari. Oiga, usted ya me ha convencido, yo creo que puedo ser empresario, que no todo el mundo sirve. Aunque se crea que todo el mundo sirve, no todo el mundo sirve, sobre todo para ser buen empresario. Yo voy a ser empresari y hay un grupo de empresarios que le está dirigiendo los primeros pasos. Y entonces ahora yo ya soy empresario, ayúdeme a mejorar o a crecer, que es el curso de mentorización a que antes me refería. Está muy bien esquematizado esto y este seguimiento del alumno, todo gratis además, porque lo que antes no cobra absolutamente nada. No competimos con nadie, no hacemos daño a ninguna de las empresas que están formando también emprendedores por ahí, porque llegamos antes, lo que hacemos al contrario, es generar, entre comillas, clientes para todas esas compañías. Sí. Empresas tan... Sobre eso quería hablarte. Tan estupendo. Llegasteis antes, de hecho hace 25 años, porque ahora se va a celebrar los 25 años de la fundación de la Cátedra de Cultura Empresarial. Hablábamos del ecosistema emprendedor valenciano, un gran referente clave. Bueno, somos amigos, sabes que tengo una startup que se llama Driving y que está en Lanzadera. Y te han hecho el hackeo, porque el hackeo está muy bien. El hackeo, que yo no sé si lo has comentado, pero una de las cosas que hace la cátedra es que pero hackean hasta los patronos. Claro, te piden que expongas tu proyecto y todos esos patronos, CEOs y gente pues tan potente. Que te hicieron a ti estuve, porque no voy a todos, y me acuerdo que te dieron caña, desde luego, claro, muy bien librado. Pero luego te dieron cantidad de ideas de sugerencias que yo sé que algunas las aprovechaste. A ver, es un entorno de conocimiento. Pero he visto a patronos, empresarios muy cuajados que se han sometido también a hackeo de los alumnos. Sí, o sea, es que yo desde este podcast que estamos empezando me gustaría eso, comunicar lo que es, porque creo que mucha gente no lo entiende y es que es un lugar como para que haya colas para intentar acceder a esos cursos gratuitos, porque lo que hay dentro es una oportunidad muy difícil de comprender. A veces, ¿no? digo un poco en torno desde luego de humor, y a veces un poco que en la cátedra cobran los que tienen que pagar y pagan los que tienen que cobrar. Literalmente, sí. Claro, porque en principio, cuando tú vas a un sitio, los mentores cobran y los alumnos pagan. Pues aquí... Bueno, pues yo creo que tiene que ver con lo que tú has dicho del tercer tercio. Yo creo que hay un punto, ¿no?, de legado de estos empresarios que quieren dar su tiempo y su conocimiento para los universitarios. El tercer ciclo, la palabra enseñar es muy clave para conseguir ese bienestar de que habla... Sí, es lo que yo he percibido como alumni ahí, vamos. Te quería decir que uno de los ecosistemas potentes en Valencia, pues bueno, es Lanzadera, la Marina de Empresas y tal, ¿no? Valencia, de fantástico. Hecho, creo que está súper bien posicionada. Yo creo que lo de Juan, ese territorio es impresionante. Yo creo que es más importante que la arena que vaya a hacer, aunque la arena sea espectacular, pero esto que ha hecho por Valencia es un tema trascendente. Bueno, yo que estoy dentro, te digo que es difícil de describir lo que es Lanzadera, la oportunidad que supone estar dentro, las conexiones que haces. Cuando tienes un problema va a haber 10 empresarios jóvenes y patronos, bueno, no son patronos en ese caso, pero empresas que actúan en una situación de partnership, de apoyar. Vas a poder resolver cualquier problema. La cátedra
a pesar de que siempre hablamos de emprendedurismo o de emprendimiento, porque encima hasta la palabreja ahora, como sabes que todas las palabras ahora se manejan, hay gente que habla de emprendedurismo, que quizás seamos los clásicos, y gente que le gusta la palabra emprendimiento para decir lo mismo, pero bueno, cualquiera me sirve. Pues el emprendimiento ha producido... La cátedra, según se dice, hay varios cientos, hablan hasta de 400 empresas que han surgido en el entorno de los 1.200 alumnos, 1.100 y pico, que han pasado por la cátedra. De esas, lógicamente, de esas empresas tan incipientes, de gente tan joven, muchas ya no existen. Pues han cubierto su etapa de purga necesaria. Otras sí que subsisten y van creciendo un poco. Yo he mentorizado algunas y efectivamente van creciendo. Y hay algunas que están ya muy consolidadas. Pero sobre todo ha producido mucha gente que a lo mejor ha iniciado su proyecto de emprendimiento, lo ha dejado y está ejerciendo cargos, desempeñando cargos ejecutivos en grandes compañías, grandes organizaciones valencianas, pero de primer nivel de rango de gestión o de dirección, y proceden de la cátedra, porque tienen una mentalidad emprendedora aquí en la cátedra que les hace ser mejor ejecutivos o mejor formar parte de órganos de dirección mejor que cualquier otra emprender persona. Es también intraemprender, Claro, muchas actitud, veces al final, emprender dentro de una organización. Yo te estaba hablando, perdona, de lanzadera porque quería llegar a la siguiente pregunta. Hace 25 años tú le pediste a Juan Roig que fuera el primer... como director académico de la cátedra, ¿no? Y yo pensaba, no sé, no me acuerdo yo a estas alturas de cómo estaba Mercadona hace 25 años, pero vamos, quiero decir, no era lo que es ahora. No, desde luego que no. ¿Qué Ni viste, Juan tampoco era lo que era hoy. ¿Qué viste porque tú? Él era una persona mucho menos... expansiva, a lo mejor. Menos expansiva. Menos sí. pública. ¿Y qué viste para decir, este es el hombre que hace 25 años yo le pido que sea el primer director académico? Le conozco desde entonces, le conozco mucho y lo aprecio mucho y lo valoro más. Y siempre digo lo mismo, que las relaciones personales sean de amistad o amorosas, la admiración es un componente importante y le admiro mucho. Tiene un instinto, además, un sentido de lo que es el mundo de la empresa tremendo. Le llamé en aquel entonces. El director académico en la cátedra ha de ser un empresario. En principio estaba planteado que cada año cambiara el director académico y es el que diseña cada curso, porque al ser tema universitario hablamos de cursos más que de años, cómo entiende que se puede transfundir mejor vocación empresarial a los estudiantes, modulando ese curso y eligiendo dentro de la cátedra qué personas lo pueden dar, o trayendo incluso gente de fuera para tener actuaciones pues para apoyar o aportar nuevas ideas o nuevos conocimientos. Cuando le llamé, pensé que Juan era la persona adecuada. Era el prototipo de lo que yo buscaba, quiero decir, un empresario hecho a sí mismo. Empezó un estudiante de economía que lleva... O sea, a mí los empresarios de tercera generación también me interesan mucho y en la cátedra los hay y tienen otras complejidades muy atractivas y muy valorables. Pero Juan me gustaba mucho la idea y sobre todo tenía un gran tirón para otros que vieran después. Y sabía que era casi misión imposible convencerle, porque él en aquel momento, pues decía que era igual, se rehuía a todas estas cosas, no estaba muy bocado y no le gustaba salir a la palestra o al púlpito. Y le llamé por teléfono, me dijo que no, obviamente, pero no me llegó a colgar el teléfono, porque en el transcurso de la conferencia la chispa le llegó y dijo, ¿sabes lo que te digo? Que sí. Y en la misma llamada me dijo que no, y en la misma llamada me dijo que sí. Y bueno, fue una experiencia estupenda para él también. De hecho, él me pidió, oye, Carlos, ¿puedo continuar otro año más? Y de ahí que la vigencia de los cargos de directores académicos desde entonces son bianuales y no son anuales. Y él compró, lo digo como curiosidad, se presentaron 200 y pico candidatos para la cátedra. La cátedra era desconocida, o sea que ya tuvo tirón suficiente, eligió 40 y tantos. Eran 40, me dijo, ¿puedo? Porque les sabía mal prescindir de tal, y creo que llegamos a 45. Y les compró a todos, o compró uno para cada uno, lo compró él, ¿quién se ha llevado a mi queso? El famoso librito aquel que conmocionó el mundo del modo de entender el emprendedurismo y tuvo mucho éxito. Ha sido muy efímero porque esos libros al final tienen... Y les dijo que cada uno de los candidatos le hiciera un resumen de lo que él entendía que ese libro decía en un folio. Y se leyó los 200 y pico folios.
y seleccionó él personalmente a las 40 y tantas personas que finalmente hicieron el primer curso. Eso es hacer las cosas bien. También le agradezco mucho y le reconozco que hace poco con el 15 aniversario del 15x15, en el acto siempre multitudinario que hacen en el Palau de Congresos, se puso como final del acto un vídeo donde Juan empezó diciendo que en el año 1900, no sé cuándo, la década de 1999 creo que era, 1999, Carlos Pascual me llamó para esto, dije que sí, y ahí empezó todo esto. Con lo cual fue un halago tremendo, no para mí, obviamente, sino institucional para la cátedra. Es un gran halago para la cátedra y también para ti. ¿Tú lo ves? Es que has estado en todos lados, Carlos. No, bueno, yo creo que la vanidad personal me parece descartable. La vanidad institucional está bastante justificada. Yo presumo de la cátedra, si se pone... Bueno, a ver, si ha dado fruto, me parece que se puede tener vanidad, porque la verdad es que el fruto de la cátedra y ahora estamos nombrando a Juan Roig, pues el fruto que ha dado es tan espectacular para esta ciudad que vamos, que creo que un poco de vanidad se puede tener. Yo quería decirte ya para acabar, aunque contigo pasaría horas hablando, siempre nos pasa igual, uno de los objetivos de la cátedra es inocular esa motivación empresarial, ¿no? Justo tú has nombrado algo que quería decir yo, que en esa encuesta se decía que 3 querían ser funcionarios, otro trabajar para Deloitte, ¿no? Y como mucho una quinta parte podrían aspirar a ser empresarios. Ser empresario es muy complicado, es un camino lleno de dificultades y de sufrimientos. No es raro que la gente pues prefiera a priori otras cosas. ¿Por qué puedes incentivar tú? ¿Cómo motivarías a alguien para decirle, bueno, a pesar de todo lo malo, esto vale la pena? Pues yo ahí tengo las cosas muy claras, lo que quiero es sintetizarlas, porque además como todos los años me reúno con los alumnos, yo creo que la empresa, crear una empresa produce una satisfacción, eso que hablábamos antes del bienestar emocional, quizás de lo mejor que puede pretender una persona que esté en el mundo económico en general. Crear riqueza, compartirla con la gente que trabaja en la compañía y sentirse que tienes pues depende de lo que hagas, pero prestación de un servicio de interés para el público en general son 3 componentes que mezclados producen una enorme satisfacción personal, que no es una enorme vanagloria personal, es una satisfacción interna, es como una emoción de alegría que uno tiene. Pero es difícil y muy complicado. Yo siempre le digo a los alumnos, la empresa tiene un problema, que siempre duerme contigo. Es decir, en la cama nunca sois 3, nunca sois 2, siempre sois 3. La empresa duerme con el empresario, es decir, el empleado cuando se va, pues cierra y hasta el día siguiente no tiene preocupación en principio, aparte de las que tenga personales. La empresa te la llevas puesta siempre colgada. Produciendo de satisfacciones, pero también, y además como siempre tienes el afán de mejorar y de subir, siempre hay una especie de insatisfacción continuada con el ánimo de mejorar. Y competir, que siempre digo a los alumnos, competir no se trata de destrozar al contrario, sino ser mejor que el contrario, mejor que el que de alguna manera te rivaliza contigo. Y ser mejor, puedes hacer muchas cosas. Si se equivoca quien quiere competir por precio, porque eso te pone siempre, a corto plazo te arruina. Entonces no sirve competir por precio. Hombre, salvo los chinos, por ejemplo, que son como gran masa, un gran colectivo. Pero la empresa tiene una visa atractiva tremenda. Ahora, es difícil. El fracaso también está ahí. Los primeros años son complicados. Exige riesgo económico. Y sobre todo, exige mucho rigor. Mucho rigor. No se puede afrontar una empresa con planteamientos más o menos calibrados, pero sin llevarlos calibrados hasta el último detalle. Luego, y además, al último calibrados, pero con capacidad de adaptación, porque te vas dando cuenta sobre el terreno qué es lo que tienes que cambiar. Pero yo a los jóvenes siempre les diría que quieren ser empresarios, fundamentalmente rigor, esfuerzo y sobre todo constancia, porque van a tener seguro tropiezos.
van a tener seguro momentos malos. Y sobre todo no puedes tener la urgencia. La urgencia mata el emprendimiento. El querer correr demasiado te produce insatisfacción, a lo mejor acabas ya jugando de una manera empresarial que, aunque sea lícita, no es conveniente, porque hay que siempre pensar a largo plazo. Es muy importante tener paciencia. Hoy, en el momento que vive Valencia, en este momento terrorífico de la Dana, con todo el daño que ha producido, daño pues, humano sobre todo, pero también económico, empresarial y sobre todo de convivencia, y de que va a ser terrible. Yo he pasado, yo no vivo en el centro de la ciudad y no he tenido problemas directos, pero he estado viviendo un desánimo tremendo. Yo me acostaba por las noches casi con remordimientos de conciencia, pensando que algo debía hacer más. Bueno, pues ahí sí que vamos a tener que demostrar a la gente joven que quiera ser... Va a tener oportunidades, porque desgraciadamente también estos grandes acontecimientos abren otras oportunidades, pero no hay que pensar en esas oportunidades, hay que pensar en cómo la gente que empezaba, que ahora se estará tambaleando, gente que tiene que recurrir a fuentes o a apoyos que no tenía antes. Solamente les pido que tengan ánimo, que tengan visión positivista a pesar de todo lo que... Y además que el joven tiene el lujo de poder equivocarse y siempre tiene la posibilidad de volver a empezar. El problema mucho más grave es para las personas mayores, que los empresarios con muchos años van a tener mucha dificultad. Pero el joven... siempre tiene nuevas opciones, que no desespere, que las va a tener, pero tendrá que luchar y esforzarse mucho. Pues nada, me sumo a tus palabras, porque sí que es cierto que ha sido una situación súper dura para todos y que todos a un nivel o a otro la estamos sufriendo. Pues nada, Carlos, ha sido un placer conversar contigo, como siempre, y nada, con esto estamos dando por inaugurado el podcast de la Cátedra ADN pues sí, porque Empresarial. El problema que tiene esto es que cuando el que entrevista y el que responde son amigos, pues pueden pasar estas cosas, que nos enrollamos aquí a hablar, no sé cuánto y llevamos se nos ya va el tiempo. Pero bueno, yo también estoy muy a gusto contigo, porque además me olvidé que había un micrófono por medio, o sea que la verdad es que ni lo he visto. De eso se trataba. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias. Sí, Carlos. Y aquí acaba el primer episodio del podcast de la Cátedra ADN Emprendedor. Espero que os hayan gustado los testimonios. Habrá más, porque la Cátedra tiene un patronato muy grande de grandes empresarios que se han prestado a pasar por aquí para que podamos conocer sus historias y aprender de ellas. La Cátedra es un lugar que para mí y otros alumni es un refugio para la gente que quiere hacer cosas, que hace cosas, que sueña con hacer cosas. Estáis invitados a conocerla en las redes y sobre todo a apuntaros a sus actividades, a sus cursos, donde podemos entrar en contacto directo con este tipo de empresarios que se prestan a enseñarnos y a darnos su tiempo y su conocimiento para motivarnos a emprender.